Buenas noches. Frente a la pregunta de cuál es el papel que debe desempeñar un maestro con relación a la transformación de los entornos de aprendizaje, pues debo expresar en un primer momento que estos entornos de aprendizaje son un enfoque que nos señala no específicamente la forma de enseñar, sino que esos enfoques nos ayudan a comprender el modo como aprendemos las personas, ¿sí? Utilizando las diversas tecnologías que se encuentran a nuestra disposición. Cuando hablamos de tecnologías, Jordi Adel, por ejemplo, hablando de entornos de aprendizaje, nos señala que no es precisamente o no es mejor una aplicación, ni es una plataforma, ni es un software que nosotros pudiéramos instalar en nuestros dispositivos. Es más bien un enfoque pedagógico con unas enormes implicaciones en los procesos de aprendizaje con una base tecnológica. Vamos a explicitar un poco más, digamos, este concepto de vincular entorno de aprendizaje y uso de tecnología. Podríamos decir entonces que el entorno de aprendizaje es un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones, actividades que utiliza cada persona para aprender. Ahí la figura del maestro viene a ser muy importante. En realidad se trata de un entorno en el que caben diferentes tipos de aprendizaje, que requiere también del maestro utilizar diferentes métodos didácticos donde el centro de la formación sea el estudiante. Y esto aquí cobra mucha importancia, teniendo en cuenta que el fin de la formación es lograr que el estudiante sea el punto central del proceso y más aún pues que vaya avanzando en este. Es decir, lo que desea todo maestro es que sus estudiantes apropien la información, la verifiquen y que frente a su proyecto de vida pues les sea útil. Otro aspecto bien importante es, si hablamos de entornos de aprendizaje y los procesos de adquisición de saberes, es que deben ser herramientas innovadoras enfocadas hacia los procesos de aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo a sus capacidades, a sus fortalezas y por supuesto a sus oportunidades de mejoramiento. El papel de maestro aquí entonces cobra muchísimo sentido, teniendo en cuenta que existen, y hemos hablado muchísimo de eso, diferentes tipos y estilos de aprendizaje. Entonces, le corresponde al maestro también realizar una multiplicidad de prácticas que le permitan un avance a todos y cada uno de sus estudiantes pertenecientes a un mismo colectivo, y esto es muy importante. La idea es que todos avancen y cada uno de acuerdo a sus capacidades. Por supuesto que eso no es una tarea sencilla, al contrario, yo pienso que resulta inclusive agotador que un maestro se piense sus prácticas para dar respuesta a las necesidades de cada uno de sus estudiantes, pero es el reto de la nueva generación de maestros. En la actualidad no basta saber una disciplina, no basta ser el guía y orientador de un proceso. Ahora, la tarea nueva del maestro es avanzar en el uso de múltiples posibilidades de herramientas, tanto pedagógicas como tecnológicas, pues para la construcción de un conocimiento, a lo cual el mismo Adel nos da un término bien interesante, y es el concepto de tecnopedagógico, que saca, digamos, el mejor partido de las posibilidades que ofrecen las tecnologías con las nuevas dinámicas sociales. Es decir, los seres humanos ya nos estamos relacionando de diferentes maneras, y entonces nos está exigiendo la nueva sociedad o las nuevas generaciones
que haya también otras formas de entrelazarnos y de crear conocimiento. Entonces, la figura aquí del papel frente a esos entornos de aprendizaje es vincular también los ritmos, estilos de aprendizaje con el uso de nuevas metodologías y herramientas didácticas, pedagógicas y tecnológicas. Un abrazo. Bueno, las transformaciones que está viviendo el mundo son a nivel social, económico, cultural y más que todo educativo. Entonces, y a un ritmo acelerado por los avances de la ciencia y la tecnología. Entonces, considero que una de las misiones más importantes del docente es definitivamente ir en la búsqueda de la educación eh, a través de la demanda actual, ¿no? Eh, yo creo que como maestros debemos fortalecer mucho la autoestima de nuestros estudiantes en vez de dañarlos, porque mmm, actualmente vemos que muchos maestros dañan a sus estudiantes en vez de apoyarlos. Entonces considero que ese método tradicional, el del maestro raja, el maestro eh, no colabora o es el que manda, entonces yo creo que ya está mandado a recoger. Definitivamente la educación debe enfocarse donde los docentes cada día estén más dispuestos a asumir la diversidad del de conocimiento y del aprendizaje como tal, respetar los ritmos y los estilos de aprendizaje de los niños. Y adherido a eso, considero que deben ser más creativos e innovadores, o pues debemos serlo, siendo pues ya una maestra en formación. Entonces considero que sí, definitivamente debemos empezar a asumir este papel tan importante de adaptarnos pues a la nueva visión del mundo, al nuevo quehacer, teniendo en cuenta pues nuestro entorno y como tal nuestro contexto, porque no podemos ir de pronto muy avanzados cuando en nuestro contexto no se va tan avanzado, por ejemplo, en cuestiones tecnológicas. Pero con la labor de maestros creo que sí debemos brindar a los estudiantes unas nuevas alternativas, hacer de la educación, eh, trabajar bajo un modelo de más liderazgo, de más autoeducación, de más autoaprendizaje, mmm, porque pues eh, es claro que ya no se aprende, solamente el niño aprende, sino también el maestro se va construyendo a partir de, pues, de toda esta labor educativa. Entonces, definitivamente el papel del maestro en la transformación del entorno es adaptarse a ella y ser innovador y ir más allá de lo que hay, más allá del sistema planteado, ir más allá siempre en beneficio pues. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy estudiante de licenciatura básica con énfasis en inglés de la Universidad Distrital. Actualmente estoy cursando el quinto semestre y en respuesta al cuestionamiento de cuál es el principal reto de la educación y la pedagogía en la formación de los seres humanos, consideraría que el principal reto que tiene la educación actualmente en cuanto a la formación de los seres humanos es formar seres éticos y morales que a su vez sean aptos para ayudar a las problemáticas sociales actuales. Es decir, que dentro de la moral y la ética los consideraríamos como tanto las reglas que rigen el comportamiento como aquel comportamiento que es socialmente aceptado para solucionar o para transgredir todas estas problemáticas que actualmente tenemos. Eh, la parte de la pedagogía sería más por la mediación de los conceptos, más por la producción de aprendizajes significativos, ya sea en el aula o en contextos reales, pues es básicamente la experiencia la que da dichos aprendizajes significativos y que esto, ayudado con la educación en conjunto y en reciprocidad, puedan generar seres útiles en los diferentes campos en los cuales se desenvuelve una persona actualmente, que pues sería el campo laboral, el campo estudiantil o el campo cotidiano, que sería pues la normalidad
tenemos muchos de nosotros ya fuera de las instituciones formales o no formales en las cuales recibimos educación. Buenos días, mi nombre es Erika Alejandra Forero Niño, estoy actualmente en el cuarto semestre del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Ubaté y en primer semestre de la licenciatura de inglés en la Universidad Santo Tomás Cauchi Quinquirá. En cuanto a la pregunta ¿en qué mundo y para qué mundo voy a formar? Entonces, como maestra voy a formar a los niños a partir de las realidades del contexto. ¿Por qué? Porque va a ser más significativo para ellos aprender de sus vivencias, de su día a día, analizándolas y comprendiéndolas para saber cómo solucionarlas o cómo atenderlas las cosas que les pasan. Otra de las cosas que va a formar en los niños es la parte sentimental, emocional y ética. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta de que la sociedad simplemente actúa cuando le conviene o hace lo que le conviene y nos olvidamos de las cosas que las demás personas pueden estar sintiendo. ¿Sí? La escuela se ha notado que simplemente se encarga de evaluar los resultados y no de evaluar todo un proceso, ¿sí? En el proceso pueden pasar diferentes situaciones y la escuela ha dejado a un lado toda esta parte emocional y sentimental. Otra de las cosas que va a formar en los niños es el controlar las emociones, ¿sí? Saber atender las emociones, cómo una emoción me puede llevar a hacer una cosa positiva o una cosa negativa. Entonces hemos visto también en nuestra realidad cómo los seres humanos nos dejamos llevar por el momento y no pensamos en las consecuencias o en las cosas que pueden pasar por no manejar bien nuestras emociones y nuestra ética y nuestra moral. Y además también formar a nuestros niños y niñas teniendo en cuenta la historia, los sucesos que han pasado a través del tiempo. Entonces es muy importante no desconocer todo lo que ha sucedido. Todo esto bajo el papel del maestro, no como el que tiene el conocimiento, el que tiene el saber, sino como un guía para los niños y las niñas o los jóvenes, como un guía, como un orientador, ¿sí? Están en el mismo nivel el maestro y el estudiante y los dos aprenden, el maestro del estudiante y el estudiante del maestro. Es todo un proceso continuo de aprendizaje.